Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 58% algodón y 42% acrílico. Y aunque me recomienda utilizar un gancho de crochet de 3.5 milímetros, voy a utilizar este de 3 milímetros porque quiero que la puntada me quede bien cerradita, cinta métrica, una aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Entonces seguimos tejiendo cadenitas. En mi caso, para una talla S voy a tejer cadenitas hasta tener 17 centímetros. Una vez que hayamos tejido cadenas suficientes para medirlas, fíjense, para la talla S esto debe medir aproximadamente 17 centímetros. Entonces sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las sobreponemos, ¿sí? Fíjense, acá tengo los 17 centímetros. Si lo están realizando para ustedes mismas, esta medida corresponde a la medida que hay desde acá hasta acá. Y si no lo están haciendo para ustedes mismos, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida aproximada de las cadenas iniciales para cada talla. Sí, entonces solo por referencia, para el hilo que yo estoy utilizando y la tensión que yo ejerzo al tejer, para estos 17 centímetros acabo de realizar 35 cadenas. Vamos a realizar unas 10 cadenas adicionales. Entonces hacemos 1, 2, 8, 9 y 10. Siempre hacemos estas 10 cadenitas adicionales porque es muy diferente medir cadenas a medir puntos. ¿Sí? Entonces cuando tengamos la primera vuelta de puntos tomamos otra vez la medida para asegurarnos de llegar a esa cantidad. Bien, entonces cuando tengamos las cadenitas listas para comenzar la primera vuelta tejemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas me van a contar como el primer punto alto. Para hacer el siguiente punto alto enlazamos y en la tercera cadena desde la aguja de crochet traemos hebra. Recordamos que en el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. ¿Sí? Sigo tejiendo puntos altos sobre cada cadenita hasta llegar más o menos acá, cuando me quede unas poquitas y tomamos la medida. En mi caso tengo que llegar hasta 17 centímetros. Y 40 puntos altos, fíjense, con 40 puntos altos tengo los 17 centímetros. ¿Sí? Esto no debemos medir los estirados ni nada, sino que así tal cual están, fíjense, los sobreponemos. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que ahora para los 17 centímetros tengo 40 puntos. Bien, por eso siempre es mejor hacer unas cadenitas adicionales. Entonces, con las cadenitas que nos sobran, acá la podemos soltar. Fíjense, el nudito de inicio lo podemos soltar acá. Esto lo retiro. Soltamos el nudo de inicio y comenzamos a soltar desde las cadenitas que nos sobraron. ¿Sí? Sin problema. Vamos soltando una a una hasta que me quede una cadenita. Cuando me quede la última, tiramos de esta hebra. Fíjense que acá solito se forma como un nudo. Esta hebra la podemos cortar un poquito para que no nos quede tan larga por allí y nos estorbe. Y fíjense, quedamos como si no hubiese pasado nada. ¿Sí? Ahora, para comenzar la segunda vuelta, vamos a tejer aumentos en un solo costado. ¿Sí? Entonces, en este costado donde tenemos la hebra es donde vamos a tejer los aumentos. Para hacer el aumento tejemos 2 cadenitas. Estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Giramos y para hacer el aumento, allí mismo en ese primer agujerito en la base de las cadenas tejemos un punto alto. De esta forma ya tenemos el aumento, o sea 2 puntos porque las cadenas las estamos contando como puntos. Y para comenzar a tejer acá, entonces vamos a hacer la puntada resorte. Sí, para hacer la puntada resorte como que miramos los puntos desde arriba y nos damos cuenta que en la parte de arriba se forma como una cadenita. ¿Sí? Entonces enlazamos y para realizar esta puntada vamos a tejer en la cadenita que está hacia acá. O sea que atravesamos la aguja acá en la cadenita que se forma, así, y allí comenzamos a tejer los puntos. ¿Sí? Fíjense en la cadenita de afuera. Si yo estuviera tejiendo puntos altos normales, los hago acá, en este agujerito.
Pero como vamos a realizar puntada resorte, entonces lo hacemos así. Seguimos repitiendo y acá ya estoy llegando al final. Fíjense, como este lado lo vamos a mantener recto, o sea, acá no vamos a hacer aumento. El penúltimo punto alto, fíjense, aquí se ve como la cadenita, ¿sí? Este es el penúltimo punto. Y siempre el último punto como tal de cada vuelta, fíjense, aquí están las dos cadenitas con las que tomamos altura. Como esas dos cadenitas las contamos como punto, entonces acá sobre la segunda cadena atravesamos la aguja y allí tejemos el último punto alto. ¿Sí? Fíjense, esta segunda vuelta se ve así. Ahora para comenzar la tercera vuelta, y de esta forma vamos a repetir una y otra vez. Entonces tejemos dos cadenitas, giramos. Aquí de una vez yo voy a colocar un marcador de puntadas. Desde ya vamos a identificar cuál va a ser el derecho de nuestro top. ¿Sí? Entonces el derecho de nuestro top va a ser así. Cuando yo lo gire, desde allá esa parte la vamos a considerar como el derecho. Entonces voy a colocar acá un marcador de puntos que quede la partecita de acá y así yo ya sé que este lado desde ya es el derecho. Bien, entonces para comenzar la tercera vuelta enlazamos, miramos así desde arriba, seguimos tejiendo la puntada resorte. Entonces acá en este primer puntito, o sea en esta primera cadenita, no vamos a tejer porque ya tenemos las dos cadenas que estamos contando como punto. ¿Sí? Si tejemos allí hacemos un aumento y de este lado no hacemos aumento. Entonces comenzamos en la cadenita siguiente, fíjense, tomamos la hebra desde afuera y comenzamos a tejer los puntos altos. Y acá ya estoy llegando al final. Entonces tejo en el penúltimo punto y en el último punto como tal, como este es el lado que estamos haciendo el aumento, fíjense, en la última cadenita, en la segunda cadenita del último punto, allí atravesamos la aguja y acá tejemos el aumento. Entonces allí tejemos dos puntos altos, uno y dos puntos altos, ¿sí? Si han ido contando o si vienen tejiendo conmigo, en la primera vuelta teníamos 40, 41 y en esta vuelta debemos de tener 42 puntos altos. ¿Sí? En cada vuelta se nos va a ir incrementando un punto. Y esto es lo que vamos a seguir repitiendo. Entonces para la siguiente vuelta tejemos dos cadenitas, giramos y como este es el lado que tiene el aumento, volvemos y tejemos allí en ese primer agujerito un segundo punto. De esta forma completamos el aumento y comenzamos a tejer en la cadenita de afuera puntos altos, ¿sí? Y de esta forma vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que tengamos el ancho necesario para cada talla. Y una vez que hayamos dado vueltas suficientes, fíjense, aquí completo el aumento. Esto se debe de ir viendo así. ¿Sí? Como les dije, acá manteníamos recto y acá iba aumentando. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 11 vueltas y estas 11 vueltas acá miden, voy a colocarlo así, esto mide desde acá hasta acá 10 centímetros, ¿sí? Pero si lo estiramos un poquito, porque recuerden que esto lo vamos a hacer completamente cerrado, y siempre cuando lo tejemos cerrado lo tendemos a estirar. Acá estirado un poquito llegamos hasta los 11 centímetros. ¿Sí? Recuerden que yo estoy haciendo una talla S. Talla M puede llegar hasta 12 centímetros midiéndolos así estiraditos, ¿sí? Estiraditos como acabamos de realizar. Talla L puede llegar hasta 14 centímetros y talla XL hasta 15 centímetros aproximadamente. Pero si lo están haciendo para ustedes mismos, aprovechen de probárselo. Entonces, si ustedes esto lo están realizando para ustedes mismos, esta parte, el inicio, va a ir acá, justo debajo de la axila, unos 3-4 centímetros debajo de la axila, va a ir acá posicionado y vamos a tejer hasta que nos quede así. Fíjense que ya comience a quedar acá, porque desde acá vamos a sacar la tira que va a ir hasta el hombro. Ahora, una vez que ya lo hayamos probado, fíjense, tenemos que sacar una tira que va a salir desde acá y va a llegar hasta el hombro. ¿Sí? Entonces, para hacer esta tira,
Simplemente comenzamos a tejer cadenitas. Vamos tejiendo las cadenas y vamos contándolas, ¿sí? Tienen que anotar por allí las cadenas iniciales acá, cuántas vueltas dieron, las cadenas que vamos a realizar acá, porque cuando hagamos la segunda parte todo nos tiene que quedar exactamente igual. Hasta acá tengo 32 centímetros, lo que está súper bien para una talla S. ¿Sí? Ustedes pueden hacer esto tan largo como lo deseen. Dependiendo de la medida que tomaron, desde acá hasta acá, esto debe de medir unos 4 o 5 centímetros menos del largo final, porque luego en la parte de acá vamos a hacer un borde. ¿Sí? Entonces, recuerden, si lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probárselo. Y estas cadenitas me tienen que llegar acá hasta el hombro. Y bien, entonces, una vez que tengamos las cadenitas listas, todo lo vamos a trabajar con punto alto. Sujetamos la última cadena que hicimos. Hacemos 2 cadenitas al aire. Estas 2 cadenas me cuentan como el primer punto alto. Y acá en la tercera cadena, desde la aguja de crochet, traemos hebra y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada cadenita que acabamos de realizar hasta que lleguemos a acá, al final, a la última cadena. Y 27 puntos altos. ¿Sí? Fíjense, ya tejí sobre las cadenitas. Ahora, en la parte de acá vamos a seguir manteniendo la puntada resorte. ¿Sí? Entonces enlazamos y fíjense, comenzamos a tejer en la cadenita de afuera del punto. Aquí, de manera normal, pasamos a tejer sobre los puntos. ¿Sí? Fíjense, seguimos repitiendo hasta llegar acá. Aquí ya no vamos a hacer aumentos de ningún tipo. Entonces, llegamos acá, giramos y vamos a tejer hasta acá 3 vueltas. ¿Sí? Comenzando desde acá hasta acá vamos a tejer 3 vueltas. Todas las tallas vamos a hacer una tirita acá de 3 vueltas. Y bien, chicos, fíjense, una vez que completemos las 3 vueltas, esto se va a ir viendo así. Sí, ahora vamos a tomar una medida. Para la talla S son aproximadamente 7 centímetros. Entonces buscamos un marcador, colocamos acá donde me dan los 7 centímetros. ¿Sí? Para una talla M son 8 centímetros, talla L unos 10 centímetros, ¿sí? Y talla XL entre 11.5 y 12 centímetros. Pero si lo están haciendo para ustedes mismos, esta medida corresponde y lo medimos acá. ¿Sí? Entonces, al posicionarlo, el marcador o esta medida me tiene que dar acá con este huesito, acá en la clavícula, ¿sí? Porque desde acá ahora vamos a tejer recto hasta el centro del pecho. Entonces, una vez que tengamos la medida, comenzamos, tejemos 2 cadenitas, giramos y vamos a tejer igual manteniendo la puntada hasta que lleguemos a acá, a donde tenemos el marcador. Si quieren, cuenten cuántos puntos hay hasta acá, contando el que tiene el marcador, porque como les digo, cuando hagamos la siguiente parte necesitamos tener esta medida, ¿sí? Necesitamos conocer esta cantidad. Y acá ya me estoy acercando, fíjense, entonces me queda un punto antes del que tiene el marcador. Solamente acá, este último punto, no lo voy a hacer como punto resorte, sino lo voy a tejer normal. Entonces atravieso la aguja acá. ¿Sí? Aquí lo tejo de forma normal, solo este último punto. Y fíjense, entonces, para que tengan una referencia, yo tengo acá 17 puntos. ¿Sí? Siempre es bueno tener por allí anotadito. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer recto desde acá hasta acá. Vamos a hacer vueltas suficientes hasta que lleguemos al centro del pecho. Esto se ve así. ¿Sí? Entonces lo que hice fue tejer recto desde acá hasta acá. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar un total de 9 vueltas. Y esta medida, fíjense, hasta acá, si yo no lo estiro, fíjense, tengo 22 centímetros, ¿sí? Pero esto tenemos que medirlo un poquito estiradito. Llego hasta, si lo estiro un poquito, llego hasta los 23 centímetros. Siempre tendemos a medir un poquito estiradito. Entonces, para que ustedes sepan cuál es esta medida, a la medida que tienen del contorno del busto, en este caso para la talla que yo estoy haciendo es una talla personalizada y el contorno de busto mide 92 centímetros, esa medida la vamos a dividir entre 4.
y me da 23 centímetros. ¿Sí? Entonces, esta parte recta tenemos que repetirla hasta que al medirla, en mi caso son 23 centímetros, ustedes dependiendo del contorno del busto, tienen que llegar hasta esa medida. Si no lo están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del contorno de busto para cada talla. Bien, entonces, como yo ya tengo la medida que necesito, puedo cortar esta hebra porque aquí voy a hacer el cambio de color. Sí, entonces para cortar la hebra, estando acá en el último punto, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga. Siempre me gusta dejar acá un poquito largo para tener hebra que ocultar. Cortamos, esto lo ajustamos y traemos el siguiente color. Entonces, antes de comenzar vamos a sacar un poquito de hebra, 1 metro aproximadamente. Cortamos y esta hebra la reservamos por allí. ¿Sí? Ya les explico por qué. Entonces, aquí para hacer el cambio de color, hacemos como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado y acá verificamos. El derecho está hacia acá. Entonces, como el derecho está hacia acá, significa que el nudito, este nudo del nudo deslizado, me tiene que quedar por el revés. Entonces, este es el derecho. Buscamos acá el último punto, ¿sí? El último puntito que tenemos aquí, atravesamos la aguja, pasamos el nudo deslizado, ajustamos, nos aseguramos que el nudo quede en la parte de atrás, nos posicionamos, tejemos las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y giramos, ¿sí? Como si no hubiésemos cortado la hebra. Entonces lo que vamos a hacer con este color es repetir exactamente lo mismo que acabamos de hacer con este color. Entonces, aquí vamos a aprovechar de ir ocultando estas 2 hebras y comenzamos a tejer de forma normal. Fíjense, aquí voy a pasar las hebras para que se den cuenta. Tejo de forma normal la puntada resorte, ¿sí? Tejiendo en la hebra de afuera. Solo que lo vamos a hacer ahora con el nuevo color. Vamos a ir ocultando las hebras, acá era solo para enseñarles. Entonces, como de este color yo acabo de hacer 9 vueltas, ¿sí? Entonces del nuevo color vuelvo y repito las 9 vueltas. Y aquí ya estoy finalizando la 9ª vuelta con el nuevo color. Fíjense, esto se ve así. Bueno, esto va a ir así porque el derecho está acá. Entonces esto se ve así. Sí, entonces una vez que finalizamos esta sección, tenemos que hacer esta parte, ¿sí? Pero fíjense que yo finalicé con la hebra acá abajo. Si ustedes finalizaron con la hebra acá arriba, repiten exactamente igual. Tejen la misma cantidad de cadenitas que hicieron acá y se regresan con los puntos altos, ¿sí? Pero como finalicé acá con la hebra hacia abajo, entonces lo primero que hacemos es que nos posicionamos. Fíjense cómo nos posicionamos. Acá desde el último punto tejemos 2 cadenitas, giramos, ¿sí? Porque vamos a tejer hacia acá. Entonces, acá con la hebra que separamos hace un momento, ¿sí? Con esta hebra, entonces hacemos el nudo deslizado y buscamos acá. El último puntito que tenemos disponible, bueno, primero verificamos, aquí yo estoy desde el derecho. Entonces, el último puntito que tenemos acá disponible son las 2 cadenitas. Sobre la segunda cadena atravieso la aguja, paso el nudo, ajusto. Aquí me aseguro que el nudo quede por el revés, ¿sí? Porque estoy acá desde el derecho. Si ustedes están acá por el revés, entonces para que aquí el nudo, lo que tienen que hacer es que pasan el nudo hacia el frente, la hebra, esta que está cortica, la traen para el frente y se posicionan acá exactamente igual, ¿sí? Solo que con el nudo en el frente. Entonces, repito, porque mi nudito tiene que quedar en la parte de atrás y acá. Tenemos que hacer la misma cantidad de cadenas que puntos que tenemos acá. En mi caso, yo tengo aquí 27 puntos, ¿sí? Que fueron los que tejí acá. Entonces hago 27 cadenitas.
1, 26 y 27 cadenitas. ¿Sí? Una vez tenga las 27 cadenas, para cortar esta hebra, entonces hago una última cadenita. Como aquí ya tengo la hebra cortica, la paso acá hacia enfrente, ajusto y fíjense. Esto me queda así. Para que esta hebra no me quede tan larga, voy a cortar un poquito. Y ahora, acá donde tenemos, vamos a comenzar esta vuelta tejiendo los puntos normales. Y cuando lleguemos acá, pues comenzamos a tejer un punto sobre cada cadenita. ¿Sí? Repetimos las 3 vueltas que hicimos en la parte de acá exactamente igual. Tengo entonces el último punto. ¿Sí? Fíjense. Esto va así. ¿Sí? Ahora vamos a hacer esta parte. Pero aquí, fíjense, aquí íbamos en aumento. En la parte de acá tenemos que hacerlo en disminución. Sí, entonces para hacer esto, entonces fíjense, como finalicé con la hebra acá arriba, tengo que cortarla. Cortamos, pero acá para cortarla hacemos una cadenita y vamos a sacar un poquito más largo de lo normal para de una vez con esta hebra aprovechar y hacer la costura más adelante. Sí, entonces sacamos un poquito larga, cortamos. Esto ajustamos, ¿sí? Entonces, para comenzar esta parte, ustedes tienen que tener por allá anotadito cuántos puntos hicieron desde acá hasta acá, ¿sí? Cuántas cadenas sacaron cuando tejimos para llevar hacia el hombro. En mi caso, yo hice 27 puntos. En la parte de acá había hecho 26 cadenas, pero me dio 27 puntos. Entonces acá, bueno, aquí ya puedo retirar este marcador. Vamos a contar esta misma cantidad de puntos, ¿sí? Y 27. Coloco allí el marcador. Ustedes tienen que tener por allá anotadita esa cantidad, ¿sí? Y vamos a comenzar a tejer desde acá hacia acá. ¿Por qué? Porque tengo que mantener la continuidad del tejido. Bien, entonces comenzamos. Como siempre, hacemos el nudo deslizado. Entonces, con el nudo deslizado, buscamos acá y comenzamos en el puntito siguiente del que tiene el marcador. Recuerden que siempre el primer punto lo hacemos de forma normal. Entonces verificamos. Bueno, aquí estamos por el revés. Entonces, como estoy por el revés, me traigo el nudo como tal hacia acá, hacia adelante. Paso la hebra corta. Paso la hebra corta. Ajusto y me posiciono acá. Sí, fíjense. Simplemente para tener el nudito acá en el frente. Entonces comenzamos. Tejemos 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Y en esta vuelta, en esta primera vuelta no hacemos disminución. Tejemos puntos normales hasta acá. O sea, manteniendo la puntada resorte. ¿Sí? Tejemos hasta acá. Luego hacemos 2 cadenitas, giramos y nos vemos nuevamente cuando estemos acá. Cuando le falten unos 3 puntitos antes de finalizar la vuelta para comenzar a hacer las disminuciones. Y acá yo ya estoy llegando, fíjense. Entonces, acá tengo las 2 cadenitas que contaban como el primer punto alto y tengo 2 puntos más. Entonces, vamos a hacer la disminución en los últimos 2 puntos, ¿sí? En las 2 cadenitas y en este primer puntito como tal. Entonces me falta por tejer 1 y ahora para hacer la disminución entonces enlazamos, en el puntito siguiente traemos hebra, fíjense que lo estoy haciendo como resorte de forma normal. Para hacer la disminución me quedan 3 hebras como si fuera a hacer un punto alto sin cerrar, enlazo y atravieso únicamente 2 aros. Para completar la disminución enlazamos y acá tenemos las 2 cadenitas con las que iniciamos. Sí, entonces atravesamos y en la segunda cadenita traemos hebra. Ahora voy a tener sobre el crochet 4 aros, enlazo, atravieso 2, ahora me quedan 3, enlazo, atravieso 2. De esta forma completo la disminución de este lado. Para la siguiente vuelta tejemos 2 cadenitas, giramos. Entonces, como en este lado, en todas las vueltas hacíamos aumentos. Entonces, en este lado, en todas las vueltas, tenemos que hacer disminución, ¿sí? Tenemos las 2 cadenitas que cuentan como el primer punto, enlazamos y hacemos la disminución en la parte de acá, fíjense.
Esta primera cadenita que está sobre el punto no la contamos porque es la base de las cadenas y las cadenas la estamos contando como punto. Entonces comenzamos en el siguiente, traemos hebra como si fuéramos a hacer el punto alto, atravesamos 2 aros, no los cerramos, enlazamos nuevamente y en el puntito que sigue, desde la hebra de afuera, traemos hebra. Ahora me van a quedar 4 aros, enlazo, paso por 2 y completo la disminución enlazando y pasando por 3. ¿Sí? De esta manera completo la disminución de este lado. Ahora sigo tejiendo los puntos resorte de forma normal. Fíjense. Hasta llegar a acá. Cuando lleguemos acá hacemos 2 cadenitas, giramos y nos vemos nuevamente para enseñarles por última vez cómo hacer la disminución. Y acá ya me estoy acercando al final, fíjense, entonces tengo las 2 cadenitas, el punto, bueno, este punto es la disminución, me falta por tejer 1, entonces volvemos y repetimos la disminución de este lado, enlazamos, fíjense en la cadenita de afuera, traigo hebra, paso 2 aros, enlazo y acá sobre la segunda cadena traigo hebra, ahora me quedan 4 aros, paso por 2 y paso por 3. De esta manera completo la disminución de este lado y sigo repitiendo 2 cadenitas, giramos. Como estamos del lado de disminución, comenzamos haciendo la disminución. Saltamos este primer agujerito que es la base de las cadenas. Comenzamos en la siguiente. Paso por 2. En el punto siguiente traigo hebra. Paso por 2, paso por 3 y continúo repitiendo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a seguir repitiendo exactamente acá las disminuciones, vamos a dar la misma cantidad de vueltas que dimos acá y al final me tiene que quedar la misma cantidad de puntos con las que comencé. Y bien chicos, aquí ya estoy finalizando la última vuelta. Fíjense, esto se ve así. Entonces ya completamos todo lo que es el primer panel. Fíjense, aquí está el segundo, se ve de esta manera. Nos quedó bastante simétrico. Fíjense. Ahora ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla vamos a dejar la hebra también bastante larga porque con esta hebra vamos a hacer la unión en los costados. Entonces hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, esto lo ajustamos y bien, ya tenemos nuestra primera parte lista. Ahora vamos a realizar otra exactamente igual con la misma cantidad de cadenas de inicio, la misma medida y todo. Y bien chicos, una vez que tengamos ambos lados listos, fíjense, se ven de esta manera, los comenzamos exactamente igual con el mismo color. Sí, entonces para posicionarlo, porque ahora lo que tenemos que hacer es hacer las costuras en la parte superior y en los costados. Para posicionarlo, fíjense, aquí está por el derecho, coloco la parte de atrás también en el derecho, de modo que, fíjense, tengo el derecho por aquí, y tengo el derecho por acá, ¿sí? Hacia abajo, hacia afuera. Entonces, para hacer las uniones, costuras y demás, siempre las hacemos desde el revés. Entonces, para hacerlas desde el revés, esta, que es nuestro derecho, va a quedar hacia acá y el otro lado, fíjense, va a quedar hacia acá, ¿sí? De modo que los dos lados derechos quedan hacia adentro. Y ya podemos comenzar a hacer la unión. En la hebra que nos quedó larga, fíjense que del modo que lo hicimos nos quedó una hebra larga en cada lado, ¿sí? Entonces enhebramos nuestra agujita lanera y acá vamos a coser. Estas hebras que tenemos por aquí ahorita las podemos ocultar, ¿bien? Entonces lo alineamos y acá comenzamos a hacer una costura simple. La hebra está hacia acá. La paso hacia el frente, aquí en el último puntito, y comienzo a realizar puntada por puntada. Fíjense que acá arriba no tengo un punto específico sobre el cual tejer, pero en el primer agujerito que vea, allí atravieso la aguja, ¿sí? Fíjense, no tenemos un punto específico, pero en el primer agujerito que veamos,
allí vamos cosiendo. Verificamos cómo nos quedó la costura. Fíjense, allí quedó bien. Entonces ajustamos acá y ya podemos hacer el remate para ocultar la hebra. Entonces para hacer el remate como que nos devolvemos en un puntito. Cuando este arito se esté cerrando, pasamos por allí la aguja, ajustamos y comenzamos a ocultar en la parte de atrás. Sí, voy a ocultar el hilo en el mismo color. Entonces, comenzamos a ocultar en algunos puntos y cuando ya lo hayamos pasado por puntos suficientes, ya podemos cortar acá. Repetimos lo mismo con esta hebra y una vez que tengamos las dos partes de arriba listas, fíjense, vamos a hacer el costado. El costado va a ser un poquito más sencillo porque aquí tenemos puntos definidos, ¿sí? Entonces enhebramos la agujita lanera y acá comenzamos. Tengo la hebra acá, entonces paso hacia este lado en el último puntito y fíjense, aquí en este lado vamos a tener las cadenitas con las que iniciamos y de este lado tenemos los puntos, ¿sí? Recuerden que en la parte superior de los puntos se nos hace como unas cadenas. Entonces pasamos de acá, fíjense, estamos acá, pasamos al puntito siguiente y acá en el punto siguiente no lo vamos a atravesar así completo, sino que vamos a tomar la cadenita de afuera, ¿sí? La hebra de afuera. De esta forma la costura nos va a quedar más prolija. Entonces acá desde la hebra de afuera, fíjense, tomamos la hebra de afuera y acá sí pasamos el punto. Repetimos, acá atravesamos y del lado siguiente tomamos la hebra de afuera del puntito siguiente. ¿Sí? La hebra que está hacia acá. Y así seguimos repitiendo. Y una vez que ya hayamos terminado todas las costuras, lo ponemos desde el derecho. Fíjense, acá ya tenemos un topcito, así bien sencillito. Bueno, estos marcadores ya los podemos quitar porque ya sabemos que este es el derecho. Y ahora vamos a comenzar en la parte de acá a hacer el acabado que vamos a repetir en las mangas y en la parte de abajo. ¿Sí? Para hacer este acabado va a ser un acabado de resorte. Entonces comenzamos en cualquier lado, puede ser acá, en la mitad, en la unión. Entonces comenzamos con el mismo color y buscamos acá el primer puntito que tenemos disponible. O sea, bueno, aquí no tenemos puntos definidos como tal, ¿sí? Aquí vamos a usar el primer agujerito que tengamos disponible de este color. Pasamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos a todas estas. Esto lo vamos a hacer desde el derecho. Bien, entonces tejemos una cadenita y vamos a hacer un pequeño borde con puntos bajos. Aprovechamos de ir ocultando la hebra. Entonces luego de esta cadenita, como acá no tenemos un punto específico en el cual tejer, vamos a hacer un punto bajo en cada espacio, en cada agujerito que nos vayamos encontrando. Vamos tejiendo puntos bajos y acá ya me estoy acercando a la esquina. Fíjense, simplemente estamos haciendo un bordecito de puntos bajos. Siempre que lleguemos a cada esquina, por ejemplo esta, cuando hagamos la parte de acá, en cada esquina vamos a repetir lo mismo. ¿Sí? Entonces acá en la esquina vamos a hacer como una disminución de punto bajo. Entonces tomamos este puntito de acá, o sea este agujerito, traemos hebra y en la disminución de punto bajo no completamos acá el punto, sino que en el punto siguiente traemos hebra y allí completamos la disminución. ¿Sí? Solo una disminución allí en la esquina. En cada esquina vamos a hacer eso. Entonces fíjense, acá ya tenemos los puntos definidos y acá es simplemente comenzar a tejer un punto bajo sobre cada punto alto que tengo en la parte de acá. Y acá ya me estoy acercando a donde tengo el cambio de color. Fíjense, entonces antes de hacer el último puntito, vamos a cortar esta hebra. Dejamos más o menos así. Traemos el nuevo color y para hacer el cambio de color en la parte de acá, entonces, como si fuéramos a hacer el punto bajo, traemos hebra acá sin cerrar el punto bajo,
Apretamos acá bien hacia atrás, traemos el nuevo color, completamos allí el punto bajo y ya podemos comenzar a tejer con este color. Entonces aquí seguimos tejiendo puntos bajos. Podemos hacer unos cuantos, podemos hacer unos 3, 1, 2. Fíjense que voy ocultando las 2 hebras. En la parte de acá lo que tengo son las cadenitas. ¿Sí? Las cadenitas con las que sacamos la tira, fíjense. Entonces allí tejemos los puntos bajos. Hago 3, unos 4 puntos bajos. Fíjense cómo me quedó el cambio de color. Entonces, estas 2 hebras que están acá, cortitas, les podemos hacer un nudo bien apretadito, simplemente para que esto no se me vaya a soltar. Hacemos un nudito. 1, 2. Y ya podemos seguir tejiendo y ocultamos en un par de puntos más estas hebras y luego las cortamos. ¿Sí? Seguimos haciendo los puntos bajos. Entonces voy a hacer unos 8 o 10 puntos bajos, corto las hebras, sigo repitiendo puntos bajos por acá. Cuando llegue a esta esquina nos vemos para repetir nuevamente la disminución. Y aquí ya estoy llegando a la esquina. Fíjense, sé que es la esquina porque me queda el último puntito así disponible. Entonces repetimos la disminución, traemos hebra. Acá en este lado, como no tengo un punto específico, entonces atravieso este agujerito, traigo hebra, enlazo y atravieso los 3 aros. De esta manera hago la disminución acá en la esquina y sigo repitiendo puntos bajos hasta llegar a acá donde comenzamos. Y acá ya estoy llegando al final, hago el último punto bajo. Entonces cierro acá donde comenzamos. Entonces para cerrar, en la cadenita que hicimos, traemos hebra y hacemos una puntada deslizada. ¿Sí? Fíjense, este borde de puntos bajos me quedó así. Y bien, entonces acá ya podemos cortar la hebra. Para cortarla, luego de acá del punto deslizado, como siempre, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga y fíjense, acá les enseño lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la puntada resorte, fíjense cómo va a quedar. Hacemos por supuesto el cambio de color. Entonces, para comenzar a hacer este lado, vamos a mantener cada color. Aquí estamos desde el derecho, ¿sí? Para poder tejer esto, vamos a tejerlo desde el revés. Entonces, no hay necesidad de voltearlo ni nada, sino que lo abrimos acá y comenzamos acá por este color, ¿sí? Desde el revés. Entonces, hacemos como siempre el nudo deslizado. Y para comenzar en la parte de acá, entonces estamos aquí desde el revés, ¿sí? Este es el revés. Pasamos la aguja en el último punto de este color. Puede ser como acá, a ver. Verificamos dónde vamos a pasar la aguja. Yo diría que acá. Entonces pasamos el nudo. Como estamos por el revés, el nudito como tal queda acá adentro. Ajustamos. Y aquí este borde lo vamos a hacer de unos 4 centímetros, ¿sí? Entonces tejemos, en mi caso, como yo ya hice esta parte, sé que son 8 cadenitas. Entonces hacemos una, la primera la ajustamos bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ustedes pueden hacer las cadenitas, las miden. Fíjense, aquí tengo con 8 cadenas, tengo los 4 centímetros, ¿sí? Y vamos a tejer igual la puntada resorte que hemos venido tejiendo, pero lo vamos a hacer con puntos bajos. Entonces, para comenzar el primer punto bajo, sujetamos acá, tejemos una cadenita al aire y comenzamos en la segunda cadena desde la aguja de crochet, comenzamos a tejer los puntos bajos. 1, 2 y 8 puntos bajos, ¿sí? Para cerrarlo, entonces acá fíjense, en el puntito siguiente tejemos una puntada deslizada para cerrar la vuelta, ¿sí? Hacemos una puntada deslizada para cerrar la vuelta. De esta forma nos queda la primera vuelta
y tejemos una segunda puntada deslizada para tomar altura. Sí, hacemos punto deslizado en el punto siguiente para tomar altura. Para tomar altura porque siempre para comenzar a tejer aquí hacemos una cadenita. Sí, entonces este segundo punto deslizado es como que hacemos esa cadenita de altura. Giramos y comenzamos a tejer aquí, pero con puntada resorte. Eso significa que voy a tejer en la hebra que está hacia allá. ¿Sí? Entonces, aquí si lo miramos desde arriba, fíjense, no sé si ahí se aprecia bien. Si lo miramos desde acá arriba, voy a tener las cadenitas. ¿Sí? Pero aquí voy a tener dos cadenitas chiquitas, miren, una y dos. Estas son las dos cadenitas de los puntos deslizados. Allí no podemos tejer porque si tejemos allí vamos a crear un aumento. Entonces, ajustamos acá. Si contamos las cadenitas, miren, una, dos, comenzamos en la tercera, tomando la hebra de afuera y comenzamos a tejer. 1, 2 y 7. Vamos a hacer 7 puntos o la cantidad que ustedes lleguen hasta el penúltimo y el último punto sí lo vamos a tejer de forma normal. Sí, de forma normal es acá en el agujerito, atravesamos la cadenita completa acá arriba y tejemos el último punto de forma normal. Sí, ya llevamos 2 vueltas. Para comenzar la siguiente hacemos una cadenita, giramos. Entonces acá afuera siempre vamos a hacer todos los puntos de forma normal. Comenzamos acá en el primer agujerito, tejemos el primer punto bajo de forma normal y los siguientes 7 si lo hacemos con puntada resorte. Entonces giramos y comenzamos a tejer en la cadenita de afuera. Sería 2. Y acá el último puntito, fíjense, allí está la cadenita. Ese último puntito siempre como que se esconde, porque por lo general tejemos apretadito. Pero allí está. Tejemos el último punto, en mi caso el número 8, y de esta manera completamos la tercera vuelta. Entonces, para unirnos acá, fíjense, en el puntito que sigue, hacemos punto deslizado para cerrar la vuelta, punto deslizado para tomar altura y seguimos repitiendo. Giramos. Si estamos contando desde acá cadenitas, 1, 2 y en la tercera, allí comienzo a tejer el primer punto bajo. 2, 7 y el último punto lo tejemos acá de forma normal. Sí, fíjense, ahí está el agujerito. 8. La siguiente vuelta, cadena, giramos y así seguimos repitiendo. Recuerden que de este costado el punto se hace de forma normal. Fíjense, este es el revés y por el derecho me va a ir quedando así. Entonces, seguimos repitiendo hasta la parte de acá arriba cuando sea el momento de cambiar el color. Si ustedes aquí no les queda un puntito, sino que aquí supongamos que este fue el último, ¿qué es lo que hacen acá? Cortan la hebra y cambian el color así como hemos venido haciendo, ¿sí? Pero si quedaron así como yo, entonces tejemos ahora sí, esta última vuelta y 8 puntos. Entonces para finalizar, fíjense, lo que voy a hacer es que me voy a unir acá con un punto deslizado, completo la vuelta, completo el color, corto la hebra, entonces hago una cadena, saco un poquito larga, esto lo ajustamos y me traigo el siguiente color. Comienzo como siempre con el nudo deslizado y aquí mismo, fíjense, es como si tuviera que hacer el siguiente punto deslizado, entonces en el siguiente puntito traigo el nudo, lo paso hacia atrás porque este es el revés, ajusto, aquí hago una cadenita, giro y comienzo a tejer de forma normal con el nuevo color. Sí, fíjense, aquí salto este y comienzo acá. Aquí puedo ajustar un poquito más y comienzo a tejer aquí los puntos bajos con el nuevo color.
Voy a completar esta vuelta para que puedan ver bien. Y 8. Y fíjense, así nos queda el cambio de color. Y aquí ya estoy finalizando lo que será la última vuelta. Fíjense, llegamos acá. Entonces, aquí ustedes pueden bien sea quedar por acá afuera o desde acá. Es exactamente igual. Entonces, vamos a cortar la hebra, pero la dejamos un poquito larga para de una vez con esta hebra hacer la costura, ¿sí? Entonces, acá está desde el derecho. Por supuesto, todas las uniones, costuras y demás siempre las hacemos desde el revés. Entonces nos posicionamos acá. Y fíjense, aquí vamos a hacer la costura exactamente igual a como hicimos acá. Esto va a ir así. Pasamos aquí al primer puntito disponible. En este lado, que es donde tengo las cadenitas que iniciamos, atravesamos en cada puntito y de este otro lado, fíjense, vamos a tomar la hebra que está hacia acá, hacia adentro. Vamos cosiendo. Entonces, tomamos la hebra que está acá hacia adentro de nosotros, fíjense hacia el revés, y acá el primer puntito de la cadena. Puntito de cadena, hebra que está hacia acá, y así nos va a ir quedando la costura. Finalizamos acá, vamos ajustando las puntadas a medida que las vamos haciendo, ocultamos y cortamos estas hebras, ¿sí? Luego de que finalicemos acá, ¿sí? Entonces, luego de que terminemos acá, hacemos el otro lado, luego hacemos el cuello. Recuerden que cuando hagamos el cuello, en la esquina hacemos una disminución, en cada esquina hacemos una disminución. Aquí en el cuello lo voy a hacer también con 8 puntos. Y en la parte inferior, fíjense, yo ya lo hice. El de la parte inferior lo quise hacer un poquito más ancho. Aquí la única diferencia que hay es que lo hice con 10 puntos, ¿sí? En lugar de los 8 de acá, aquí hice 10. Fíjense con los cambios de color y todo. Entonces, finalizamos acá, hacemos toda la parte superior y luego hacen la parte inferior. Y bien chicos, una vez que finalicemos, todos los bordes quedan de esta manera. Como pueden ver, es un top bastante sencillo y fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!